nuestra práctica discursiva. Y la tarea ética reside en mostrar y asumir este riesgo de ubicarse en el límite, indicarlo, mostrarlo en todo momento. Por eso el Tractatus está atravesado por paradojas. Las paradojas nos indican que hemos llegado al límite. El Tractatus Lógico-Filosóficos es una obra muy peculiar que pretende decir, como dice en el prólogo el propio Wittgenstein, decir todo lo que se puede decir con sentido, y él cree que lo ha dicho con verdad además en el libro, y que eso muestra lo poco que se puede decir. Es decir, según él decía, el Tractatus enseña esas dos cosas. Aparece, ya antes también en el Tractatus, una distinción fundamental de Wittgenstein, que una cosa es lo que se dice cuando se dice algo, y otra cosa es lo que se muestra cuando se dice algo. Una proposición como la de las lógicas, o las proposiciones del propio Tractatus, que no cumplen con el requisito de significatividad, no dicen en el sentido en que dicen las proposiciones con contenido empírico, sino que muestran. De ahí la famosa metáfora final del Tractatus, ¿no? Las proposiciones en realidad son sin sentido, deben ser usadas como una escalera para subir, que después se deja a un lado y entonces se puede ver al mundo tal cual es, dice Wittgenstein. Alguien quería, tratando de defender a Wittgenstein, decía, lo que Wittgenstein intentó hacer no es mostrar los límites de la isla, no delimitar la isla, sino mostrar los confines del océano. Mostrar los confines del océano. Hay un indecible que es el de la forma lógica, condición de toda decibilidad, pero ella misma no decible, sino solo mostrable. Hay otro elemento indecible que es lo que está más alto de los hechos, hay un más allá de los hechos. Este es el significado y valor del mundo y de la vida. Y esto es la estética, la ética y la religión. Para él era lo más importante, lo más valioso, pero algo que no se daba en el mundo y que por lo tal no podía ser descrito con sentido, por lo cual solo se lo podía captar en el silencio místico. Wittgenstein era un temperamento místico, fuertemente místico. Curiosamente, un misticismo aprisionado y transfigurado en lógica filosófica. De alguna manera, eso podríamos decir que permanece en toda la obra de Wittgenstein. El Tractatus Logico-Philosophicus fue publicado en Inglaterra en 1922 con una introducción de Russell. Wittgenstein no aprobó esa introducción, convencido de que Russell mostraba total incomprensión de aspectos centrales de su trabajo. Uno de los puntos centrales de discrepancia de Wittgenstein con el prólogo que le escribe Russell es que Russell describe el objetivo del Tractatus como el intento de poner, digamos, sobre el tapete las condiciones de significatividad de un lenguaje perfecto. Y eso no es lo que Wittgenstein quiere hacer en el Tractatus. Sin embargo, la introducción que escribe Russell no da cuenta del contenido efectivo del libro. Esto lleva a una serie de malos entendidos entre ambos que no logran resolverse y de algún modo marcan el fin de la estrecha amistad que cursaron en los días de Cambridge. Ludwig Wittgenstein. Después de la publicación del Tractatus, Wittgenstein abandonó la filosofía y trabajó como maestro en varias aldeas austríacas. En 1926 ingresó como jardinero en un monasterio franciscano cerca de Viena. También se dedicó a diseñar y construir una casa para una de sus hermanas, tarea que lo ocupó durante 2 años. En 1927 conoció al filósofo Moritz Schlick y a través de él
a los integrantes del llamado Círculo de Viena, compuesto por Rudolf Carnap y Friedrich Waismann, entre otros. Se reunió periódicamente con ellos y comenzó nuevamente a discutir problemas filosóficos. Después que se publica el Tractatus, Wittgenstein, muy insatisfecho con los resultados de esta publicación, porque se publicó en inglés y precedido por la introducción de Russell, abandona todo y se recluye durante casi una década. A su regreso, en 1929, a la vida social y universitaria europea, encuentra que él era famoso, que su libro era famoso y que un grupo de intelectuales austríacos se habían nucleado en este tiempo, dándose a conocer con el nombre de Círculo de Viena a través de un manifiesto programático, donde lo mencionan como uno de los inspiradores de la teoría que defiende este movimiento. En 1929 regresó a Cambridge y obtuvo el doctorado. Dio entonces una importante disertación conocida como Conferencia sobre Ética, pieza clave de su segundo período, y comenzó a dictar clases que pronto se hicieron famosas. En esta conferencia sobre ética, Wittgenstein se maneja con metáforas, y una de las metáforas más impactantes es aquella que compara al lenguaje con una jaula. Él dice que el lenguaje es una jaula contra cuyos barrotes nos chocamos una y otra vez cada vez que queremos ir más allá, que precisamente los chichones que nos hacemos en estas embestidas marcan el valor que tiene esta tarea. En 1937, al producirse la anexión de Austria por los nazis, Wittgenstein adoptó la ciudadanía británica. Durante la Segunda Guerra Mundial, colaboró como enfermero en Londres y en Newcastle. Luego reanudó sus actividades académicas hasta 1947, año en que renunció a su cátedra en Cambridge y se estableció en Irlanda, donde falleció, víctima de cáncer, en 1951. Entre la obra póstuma de Wittgenstein, que constituye el tercer período de su filosofía, se destaca el libro Investigaciones filosóficas. Allí critica la concepción del lenguaje privado que había defendido en el Tractatus. En esta obra se produce una importante profundización de la comprensión del lenguaje. Utilizando como una especie de metáfora la idea de juegos del lenguaje, lo que dice Wittgenstein es: el lenguaje no es la unidad ideal, formal, que yo pensé en el Tractatus. No es el conjunto de las proposiciones, ni el fundamento del sentido, ni nada de aquello que pensé. El lenguaje no es más que un conjunto de prácticas que se da en la historia natural de los hombres, que varía con la historia, con la cultura, con la sociedad, y lo que el filósofo debe hacer es describir sinópticamente, con la mayor amplitud y discriminación de la que sea capaz, esas mismas prácticas, que son como especies de juegos del lenguaje. Si aceptamos que el argumento en contra del lenguaje privado fue uno de los legados más importantes que lega Wittgenstein a la comunidad, no solamente filosófica, porque esto es algo que toman de distintas disciplinas se nutren de esto, porque Wittgenstein estaría señalando que si los lenguajes privados son imposibles, entonces todo lenguaje siempre es público en la medida que involucra una práctica con otros, es una actividad social, entonces